¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestión.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar contigo un tema vinculado a algunas publicaciones que he estado realizando en los últimos tiempos en redes sociales. El presente video trata acerca del proceso contable. El proceso contable entiéndase de forma resumida como aquel que implica preparar y presentar información financiera. El proceso contable entiéndase como un proceso, valga la redundancia, que inicia con un documento fuente, que implica identificar, medir, asignarle una cuenta contable, evaluar cuál va a ser el impacto en los estados financieros. Un proceso contable que implica necesariamente reconocer el papel de los libros contables, por un lado, y de los libros y registros de uso tributario, por otro lado. Entonces, debemos de reconocer que este tema, proceso contable, tiene muchas aristas, muchos puntos a considerar dentro de lo que nosotros llevamos en nuestra contabilidad en el día a día. El primer punto que quiero comentar contigo es el referido a teneduría de libros. La teneduría de libros, entiéndase como parte, como una disciplina que es parte de nuestra profesión, que está asociada a la forma en la cual nosotros debemos de llevar la contabilidad. Usualmente, la teneduría de libros va a estar vinculada a esta primera parte, que nosotros la llamamos preparación. La teneduría de libros implica identificar qué libros contables. Desde esa perspectiva nosotros tenemos libros principales y libros auxiliares o libros y registros de índole tributario. Ahí sí tenemos libros obligatorios y libros voluntarios. Implica saber qué transacciones afectan a cada uno de estos libros. Usualmente, mira, cuando nosotros revisamos muchos ejemplos, mucha casuística, por ejemplo, el tema de normas internacionales de información financiera o por ahí algún caso tributario, a lo sumo, cuando vemos el tema contable, se nos plantea un asiento y a veces no necesariamente implica que se haya desarrollado de forma correcta. Eso implica que nosotros reflexionemos. La contabilidad, con respecto al tema del asiento contable, dentro de un proceso contable, afecta a un libro que es el libro diario y mayor, cuyo papel es centralizar, resumir, sintetizar la información que está registrada en otros libros. Pero, tal como pasa en otras situaciones, las normas tributarias afectan este tema. ¿Qué implica? Que nosotros debemos de conocer que la norma tributaria señala información mínima que debe de contener estos libros y registros. La disciplina de la teneduría de libros como parte de la profesión contable no está supeditada al 100% a una norma tributaria. La norma tributaria a lo sumo nos puede decir qué información mínima debemos de considerar y qué requisitos específicos para determinadas situaciones debemos de tener en cuenta. Como es el caso, por ejemplo, de la anotación de las compras en el registro de compras. Es entonces importante recalcar eso. Ahora, la teneduría de libros también tiene dos ámbitos. Por un lado está el ámbito físico, llámese así a través de todo lo que es la resolución 234/2006, y por el otro lado está el tema electrónico. Hay que tener en cuenta esos dos escenarios, ¿ya? Por otro lado, la resolución 234/2006 es una norma base. ¿Por qué? Porque ve el lado tributario de la teneduría de libros. Queramos o no, a partir del año 2010, la administración tributaria indica las reglas, información mínima, formalidades, determinado uso de registros, acerca de un contribuyente que está vinculado a lo que es generación de rentas de tercera categoría. Particularmente nos referimos al tema del régimen general, régimen MIPE tributario, y con el registro de compras y ventas para el tema del régimen especial del impuesto a la renta. Pero todo esto está en un ambiente físico. La resolución 234/2006 es un tema físico.
Pero por el otro lado está el tema electrónico, ¿no? Y recordemos que para efectos del manejo de la ficha RUT, nosotros indicamos si estamos con una contabilidad manual o computarizada. Ahora, una contabilidad computarizada puede derivar en lo que son libros físicos y libros electrónicos. No todos llevamos libros electrónicos, llevamos algunos, pero entonces quiere decir que el sistema computarizado, contable computarizado, tiene que tener esa capacidad de generar libro electrónico y libro físico. En el caso del libro físico, algo que se va a imprimir dentro de lo que es hojas sueltas o papel continuo. La pregunta es, y que muchos colegas siempre la hacen, es, ¿el sistema lo hace todo? El sistema lo hace todo, es decir, yo tengo un software y me olvido, digito y ya está. Ese es el principal error que están cometiendo muchos colegas, sobre todo ahora con el tema de los libros electrónicos. Porque resulta que los colegas digitan y digitan sus operaciones, y no validan el software contable, no validan los envíos de los libros y luego generan algunos temas que luego tienen que ser abordados desde un punto de vista tributario. Todo sistema contable, ahí siempre viene el tema de los sistemas versus la contabilidad. Punto número 1. ¿La empresa se adapta al sistema o el sistema se adapta a la empresa? Y este dilema lo tenemos a nivel de sistemas administrativos, que nosotros llamamos así. Pero en sistemas contables, yo creo que el contador no puede estar supeditado a un software. De hecho, muchos de los softwares contables en el mercado son configurables. Por lo tanto, si bien es cierto, el sistema puede que lo haga todo, requiere que nosotros previamente, con conocimientos de teneduría de libros, tengamos en consideración qué configuraciones tenemos que darle para determinadas tareas que nos ayuden a hacer más rápido ese proceso contable. Eso hay que tener también mucho cuidado. Otro tema que también quiero comentar con ustedes es la diferencia entre llevar y llenar. Esto genera mucha controversia y creo que es esencia vinculada al tema de teneduría de libros. Un contador debe saber la diferencia entre llevar y llenar. Eso es clave. Eso no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Es un tema de teneduría de libros. Para efectos tributarios, la administración tributaria nos indica qué libros debemos de llevar. Esos libros son libros y registros de índole tributario de uso obligatorio. Pero nosotros los contadores, como consecuencia del manejo de teneduría de libros, es que vamos a saber cómo llenar esos libros. Aun cuando tú utilices tu software contable, igual estás llenando el libro. El tema es que tú tienes que saber configurar adecuadamente para que ese llenado de información sea el óptimo y no genere alguna contingencia tributaria. Por otro lado, también es importante recalcar que tratándose de las implicancias de las normas contables con respecto al proceso contable, y muchas veces pasa que algunos colegas cuando quieren ver este tema de las normas internacionales de información financiera, y eso yo lo he comentado ya muchas veces, tienen problemas para enfocar. Porque en primer lugar hay que darse cuenta que cuando nos dice algo una norma internacional de información financiera, desde el punto de vista del proceso contable hay que ver hacia dónde va. Va a un tema de preparación, va a un tema de presentación, va a un tema de registro, va a un tema de revelación. Eso es importante. Si nosotros tenemos claro eso, entonces el tratamiento que nos señala la NIF va a ser aplicado de forma óptima. Si yo sé que solamente va a afectar un registro, perfecto. Pero luego tengo algunas reglas especiales de presentación, también debo de tener en cuenta. Recuerden ustedes el énfasis que hacen las normas internacionales de información financiera en ese tema. Reconocimiento y medición y presentación. Por otro lado, es innegable recordar el tema del proceso contable con respecto al tema tributario. Pero el tema tributario en sí es muy amplio, muy amplio. Si nosotros queremos ver el tema del proceso contable, entonces habrá que preguntarnos a qué tributo nos estamos refiriendo. Y creo que todos estamos de acuerdo que el tributo que nos referimos, si es que queremos vincular estados financieros, es el impuesto a la renta. Lamentablemente hay un problema, porque para efectos contables, nosotros de acuerdo a normas internacionales de información financiera, el marco conceptual nos señala que debemos de trabajar con los elementos de los estados financieros, a saber 5, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Mientras que en el caso tributario, si nos referimos específicamente al impuesto a la renta, solamente son 2, ingresos y gastos. Y de ahí esa controversia. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nosotros vamos a aplicar el concepto o el principio que muchos le dicen de devengado. El devengado no es como antes,
lo cobrado, lo pagado, no. El devengado es, cumple la definición, cumple el criterio de reconocimiento, y eso lo establece el marco conceptual. Y eso aplica tanto a los elementos que conforman lo que llamamos antes balance, como también el estado de resultados. Entonces, tenga en cuenta estas reglas básicas para efectos del manejo del proceso contable en tu entidad. Y si ya lo estás llevando de forma computarizada, también tenga en cuenta esos tips que hemos estado comentando. Muy bien, amigos, espero que el presente material sea de utilidad para todos ustedes y los invito a visitarnos en www.perugestión.org. Muchas gracias por su atención.